Tarde, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase con un nuevo tema. Este tema es un tema básico para ustedes, un tema muy importante para su futura profesión. Es el tema relacionado con medicamentos o fármacos que controlan infecciones, que controlan las infecciones. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué es una infección? ¿A qué le llamamos infección en clínica? Hablamos de infección cuando un organismo ajeno a nosotros, que generalmente son muy pequeños, estos organismos son microscópicos, hablamos aquí de bacterias, de virus, de parásitos. Entonces, cualquier organismo de este tipo puede, a través de diferentes vías de introducción a nuestro organismo, se puede encontrar dentro de nosotros con la finalidad de sacar ventaja de la situación. Es decir, de poder iniciar ahí prácticamente una población de estos organismos que su presencia en un momento determinado, desde un principio a veces, va a provocarnos molestias, va a provocarnos enfermedades, va a provocarnos entonces inclusive lesiones importantes que puedan dejarnos secuelas o llevarnos inclusive a la muerte. Esta es una infección. Hablamos entonces de infecciones tomando en cuenta diferentes organismos, sobre todo microorganismos, que llegan a cualquier persona por vía digestiva, por vía del aparato digestivo, por vía del aparato respiratorio, a través de la piel, directamente a través de la piel, y que de este modo estos microorganismos se acomodan en nuestros tejidos para entonces empezar a proliferar, empezar a reproducirse y empezar también a vivir a costa de nosotros mismos, a costa del mismo paciente. Esta es entonces una infección, una verdadera infección. Existen diferentes organismos que puedan provocar patología, que puedan provocar enfermedades dentro de nosotros, es decir, que puedan provocar enfermedades infecciosas en nosotros. Este es el caso, vuelvo a repetir, de bacterias, este es el caso de virus, este es el caso de parásitos. Bien, ahora, estas infecciones muy común y corrientemente se pueden ver en el consultorio dental. ¿Por qué razón? Porque la boca, acuérdense ustedes que es una cavidad séptica, es decir, es una cavidad en donde proliferan, en donde existen normalmente una gran cantidad de familias de bacterias. ¿Sí? Habitualmente estas bacterias son de tipo gram positivo aerobio y generalmente del género de los cocos. ¿Sí? Es lo que predomina en nuestra boca. Entonces, siempre por mucha atención que pongamos en nuestra higiene oral, en nuestra higiene dental, siempre habrá poblaciones de bacterias dentro de nuestra boca. Entonces, estas poblaciones bacterianas ya se han asentado definitivamente en nuestra boca desde el momento en que el bebé nace, desde el momento en que el bebé respira, desde el momento en que el bebé recién nacido empieza a alimentarse.
porque mientras estaba en el vientre materno, en el vientre de mamá, el bebé estaba en un ambiente estéril, libre de cualquier contaminante. En cuanto nace, se pone en contacto con el medio ambiente exterior y es suficiente que empiece a respirar para que empiece entonces en muchas ocasiones, a ponerse en contacto con lo que podemos encontrar en un aire ambiental en algunas ocasiones contaminado. Cuando se empieza a alimentar, este bebé también es el momento en que se pone en contacto con alimentos que también pueden llevar cargas bacterianas, cargas de elementos infecciosos. Es entonces cuando tenemos que poner mucho cuidado con estas personas de muy tierna edad, muy pequeñitos, porque recuerden que todavía no tienen completas sus defensas. Estos bebés, estos niños recién nacidos, apenas poniéndose en contacto con el medio ambiente que los rodea, empiezan a empiezan a desarrollar sus elementos de defensa. Mientras esto sucede, estos bebés hay que cuidarlos porque se pueden contaminar fácilmente y se pueden morir inclusive de una enfermedad infecciosa. Para esto, en el caso de los bebés que no tienen sus mecanismos de inmunidad formados, ni mucho menos, son entonces de utilidad los esquemas de vacunación. Acuérdense que en cuanto nace un bebé, inmediatamente empieza a ser objeto de esquemas de vacunación para diferentes enfermedades de tipo infeccioso. Y con esto entonces empezar a estimular el desarrollo de sus mecanismos de defensa para evitar precisamente este tipo de enfermedades infecciosas. Si el bebé se enferma, tendrá también a su disposición una buena cantidad de medicamentos que controlan la infección y que a final de cuentas es el tema con el que vamos a iniciar en nuestras clases en estos días. Los medicamentos que controlan las infecciones. Como los medicamentos son sustancias químicas, muy frecuentemente se habla de quimioterapia antiinfecciosa. Quimioterapia antiinfecciosa. El término quimioterapia viene de dos raíces. Quimio se refiere a sustancia química y terapia viene de terapei, que quiere decir tratamiento. Entonces, el término quimioterapia se traduce como tratamiento a base de sustancias químicas. Esto es lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a estudiar. Estas sustancias químicas son verdaderos fármacos, verdaderos medicamentos para combatir infecciones. Entonces, el término quimioterapia antibacteriana pues está bien usado porque son sustancias químicas con las que finalmente vamos a combatir este tipo de problemas de salud, este tipo de infecciones. Dependiendo de la especificidad del tratamiento, dijimos que las enfermedades infecciosas pueden ser provocadas por parásitos, pueden ser provocadas por virus, pueden ser provocadas por bacterias. Entonces podemos hablar de quimioterapia antiviral cuando tratamos de combatir una infección provocada por virus, o una quimioterapia antibacteriana cuando tratamos de combatir también por medicamentos una infección provocada por bacterias, o un tratamiento o una quimioterapia antiparasitaria
Cuando tenemos entonces parásitos en nuestro organismo y los combatimos también con sustancias químicas. En el consultorio dental, lo que más frecuentemente se ve son pacientes, en el renglón de las infecciones, son frecuentemente pacientes con infecciones provocadas por bacterias. Aquí, espero que ya hayan llevado microbiología. Aquí, entonces, es muy útil conocer el tipo de microorganismo con el que vamos a batallar en nuestro paciente para, de este modo y con nuestros conocimientos de farmacología, aplicar el tratamiento adecuado. ¿Cómo son los quimioterápicos, los medicamentos que se utilizan contra las infecciones? Estos medicamentos son medicamentos que provocan toxicidad muy selectiva. Fíjense bien, son medicamentos que producen efectos tóxicos, ¿sí? Pero muy selectivos, porque estos efectos tóxicos provocados por estas sustancias químicas van directamente contra los organismos que nos están provocando enfermedades en nuestro cuerpo, que nos pueden provocar enfermedades en nuestro cuerpo, una infección, sin molestar, sin maltratar, sin afectar las células sanas de los tejidos del paciente. Por eso se dice que son drogas tóxicas o medicamentos tóxicos muy selectivos, porque selectivamente van a trabajar solamente con los organismos que están provocando enfermedades, respetando las células del paciente, las células de los tejidos del paciente, sin provocar o tratando de provocar en ellos la menor cantidad de efectos molestos, de efectos indeseables. Entonces, ¿por qué entonces los medicamentos que controlan las infecciones? Se dice que tienen toxicidad muy selectiva. ¿Por qué esa selectividad? ¿Por qué no, digamos, agarran parejo cuando llegan estos medicamentos al organismo de una persona y maltratan también no solamente los organismos que están provocando las infecciones, sino también las células de los tejidos del paciente? Porque estas sustancias químicas contra las infecciones están diseñadas para aprovechar diferencias muy importantes que hay entre las células que están provocando la enfermedad con las células humanas, y sobre todo con las células humanas sanas de nuestros tejidos. Hay diferencias. Hay diferencias en las células de bacterias con las células humanas. Hay muchas diferencias entre los virus y las células humanas. Y también entre los parásitos y las células humanas también hay sus diferencias. Aprovechando estas diferencias es como los medicamentos antiinfecciosos van a ser selectivos y solamente van entonces a trabajar contra los organismos que están produciéndonos enfermedades. Estas diferencias son muy evidentes, son muy notables. No son iguales las células bacterianas a las células humanas. Mucho menos son iguales los virus a las células humanas. Hay diferencias. Por eso habrá en el mecanismo de acción de estos medicamentos antiinfecciosos, habrá entonces lugares específicos en donde puedan actuar para tratar de destruir o anular estos microorganismos peligrosos, estos microorganismos que nos puedan
maltratar nuestros tejidos, produciéndonos enfermedades. ¿Sí? Entonces, podemos dar algunos ejemplos. Las células humanas, recuerden ustedes que fuera de sus membranas celulares, tienen una especie como de cascarita, una especie como de cascarón, que conocemos con el nombre de glucocálix. Glucocálix, ¿por qué? Porque está formado por glucósidos, está formado por elementos azucarados, ¿sí? Elementos azucarados muy rudimentarios, muy simples, pero que unidos entre sí forman una especie de cascarita que le permite a nuestras células un elemento más de protección, así como también un elemento más para ponerse en contacto con las células vecinas. Este es un glucocálix. No confundir con las membranas celulares, ¿sí? Las membranas son otra cosa, diferente y siempre por dentro del glucocálix. ¿Qué pasa con las bacterias? Las bacterias también tienen una cascarita por fuera de su membrana, también formada en muchas ocasiones por glúcidos, por azúcares no complicados, pero que ya empieza a haber diferencias porque esta cascarita en las bacterias se conoce con el nombre de pared celular, mientras que en las células humanas se conoce con el nombre de glucocálix. Pues bien, la conformación molecular de esta cascarita de protección en las células bacterianas y en las células humanas tienen características fisicoquímicas diferentes. Estamos hablando de diferenciaciones, ¿sí? Estamos comparando una célula humana con una célula bacteriana. Y hay diferencias a nivel de la pared celular de la bacteria y del glucocálix humano. Esto permitió entonces encontrar medicamentos, sustancias químicas que puedan combatir bacterias, provocando la ruptura, la rotura, rompiendo, desgarrando su pared celular, sin afectar a las células humanas. ¿Qué pasa entonces cuando utilizamos penicilinas? Esto es verdadero. Las penicilinas tienen este mecanismo de acción. Así actúan contra las bacterias productoras de infecciones. ¿Qué pasa entonces cuando utilizamos penicilinas en una infección provocada por este tipo de bacterias? Bueno, que las penicilinas van a actuar específicamente, especialmente, nada más contra las paredes celulares de la bacteria, de las bacterias que están produciendo enfermedad en nuestro cuerpo y no contra las células humanas. ¿Por qué? Porque tienen ese diseño selectivo. Actuar exclusivamente sobre las paredes celulares de las bacterias y no contra el glucocálix de las células humanas. Este es el mecanismo de acción. Entonces las penicilinas rompen la pared celular de las bacterias, la desgarran, prácticamente dejan desnuda aquella bacteria y a merced de los cambios de potenciales eléctricos y sobre todo a merced también de cambios osmóticos en los líquidos corporales del paciente en donde están esas bacterias establecidas. Otra diferencia que podemos encontrar que puede ser aprovechada con algunos medicamentos que controlan infecciones es a nivel de las membranas celulares. También hay diferencias entre las membranas celulares
de las bacterias, no se diga de los virus y las células humanas. Mediante estas diferencias también tenemos sustancias químicas que van a combatir estas bacterias a nivel de su membrana celular. Van a provocar entonces interferencias, sobre todo de tipo de cargas eléctricas, en los mecanismos de transporte a través de la membrana bacteriana. Esto va a hacer que la membrana de la bacteria funcione mal, que no permita el paso de sustancias que puedan beneficiar a la bacteria y que permita, por el contrario, el paso de sustancias que puedan dañar a la bacteria, mientras que en las células humanas esto no va a ocurrir, precisamente por lo diferentes que son las membranas bacterianas con las membranas de las células humanas. ¿Qué va a pasar con esas células bacterianas? Pues también que fácilmente con el uso de estos medicamentos como la bacitracina con B grande, y C, bacitracina, otra C también, tracina, es ejemplo de un medicamento que puede entonces perjudicar la membrana celular de algunas bacterias que están provocando infecciones. Y es la manera entonces de anularlas o de destruirlas. Otra diferencia también que podemos ver es dentro de las células bacterianas, la manera como sintetizan sus propias proteínas. Recuerden que esto lo vemos también en los tejidos humanos. Todas las células que componen los tejidos humanos siempre están fabricando, siempre están sintetizando sus propias proteínas. ¿Para qué? Para formar sustancias enzimáticas nuevas o bien para formar estructuras también que se han desgastado por el uso en nuestras células humanas. Entonces, hay diferencia en la manera como las bacterias fabrican sus propias proteínas y la manera como las células humanas también los fabrican sus propias proteínas. Se aprovechan también entonces algunos medicamentos como los de la familia de los macrólidos. Aquí tenemos 3 ejemplos característicos: la eritromicina, la claritromicina, y tenemos la acitromicina con Z, acitromicina. Son ejemplos de medicamentos que van a actuar a nivel de los ribosomas bacterianos, a nivel de los ribosomas de las bacterias, para impedir que formen sus propias proteínas. Estos medicamentos no van a tener nada que ver con las células humanas. Respetan totalmente a las células humanas y actúan solamente contra las células bacterianas. El resultado entonces de este mecanismo de acción es que cuando las bacterias no pueden producir sus propias proteínas, entonces estos microorganismos poco a poco van disminuyendo su actividad hasta que finalmente se paralizan. Se paralizan las bacterias. Estos medicamentos, la acitromicina, la claritromicina, la eritromicina, no van a destruir directamente las bacterias, sino simplemente van a impedir que formen sus propias proteínas. Con esto, entonces, es suficiente para que las bacterias, después de cierto tiempo, se vayan viniendo a menos, finalmente se paralicen todos sus sistemas metabólicos, cosa que ya no va a resistir la bacteria hasta que finalmente desaparece. Y por último, también, ya más interiormente dentro de las células humanas y dentro de las células bacterianas, están nuestros genes, están nuestros cromosomas. En el caso de las células humanas, apartadas por una membrana, la membrana nuclear,
Ahí dentro del núcleo tenemos nuestros cromosomas, tenemos nuestros genes. En el caso de las bacterias no, acuérdense que son células eucarióticas, que no tienen, células procarióticas. Acuérdense que son células que no tienen núcleo. Por lo tanto, su material genético está totalmente disperso, revuelto, para que me entiendan, en su citoplasma. Bueno, pues hasta allá van algunos medicamentos para combatir estas bacterias, ¿sí? Para combatir estas bacterias interfiriendo con las funciones relacionadas con los ácidos nucleicos de su material genético. Aquí tenemos otros ejemplos. Aquí tenemos ejemplos como la polimixina B, la vancomicina, que actúan directamente sobre los ácidos nucleicos de las células bacterianas, respetando, como siempre, como lo hemos dicho desde un principio, respetando siempre las células humanas. Bueno, como ven ustedes, entonces, este ha sido realmente el común denominador para que hayan estado apareciendo desde alrededor de 1928, 1929, cuando por primera vez apareció un medicamento antiinfeccioso adecuado, que fue cuando se descubrió la penicilina natural o penicilina G de gárgara, ¿sí? Desde entonces hasta la fecha se han seguido descubriendo, se han seguido fabricando medicamentos de este tipo, medicamentos para controlar infecciones, medicamentos, vuelvo a repetir, con toxicidad muy, muy selectiva, específicamente contra organismos infecciosos, organismos peligrosos, organismos que nos pueden provocar enfermedad, respetando siempre las células humanas. ¿Sí? Quisiera saber si hay alguna pregunta. Doctor, ¿podría Sí, por favor darme los ejemplos de los fármacos que actúan en la síntesis de las proteínas, por favor? sí, estos son medicamentos que en grupo se conocen como macrólidos, macrólidos, con D de dedo, lidos. ¿Sí? Estos medicamentos se llaman así, esta familia se llama así porque eh, las moléculas que los componen tienen una cantidad importante de elementos carbonados. Tienen 16 átomos de carbono, 17, 18, 19 átomos de carbono, entonces son moléculas grandes, por eso se habla de macrólidos. Macros en griego quiere decir grande, ¿sí? Entonces, estos medicamentos del grupo de los macrólidos podemos poner como ejemplos. El primero que se descubrió fue la eritromicina. Empieza su nombre como los eritrocitos, pero este es eritromicina con C. Luego después tenemos otro, se descubrió otro posteriormente, allá por los 1980 y tantos del siglo pasado, la claritromicina, ¿sí? De claro, claritromicina, y el más nuevo, el más reciente de este grupo de macrólidos es la acitromicina. Aci con Z, acitromicina con C. Otra pregunta, otra aclaración. Sí, a mí me puede decir los ejemplos de los medicamentos que atacan los ácidos nucleicos, por favor. Los ácidos nucleicos son, el ejemplo característico es la polimixina con X, polimixina con M de mamá, X, mixina, polimixina B, B grande, así, polimixina B.
Y tenemos también otro ejemplo, la vancomicina, empieza su nombre con V, con V de vaca, V chica, vancomicina, micina con C. Otra aclaración, otra pregunta. Yo, doctor, Sí, dígame. Cuando empezó a mencionar que interiormente las células humanas estaban apartadas por la membrana nuclear y Sí. las bacterianas, ¿por qué cómo era eso? Es que ahí me perdí. Bueno, acuérdate que empezamos diciendo que las células humanas son muy diferentes a las células bacterianas, ¿sí? Y que aprovechando esas diferencias es como se han diseñado, se han encontrado, se han fabricado medicamentos muy específicos, aprovechando estas diferencias entre humanos y bacterias. ¿Sí? Entonces, esta diferencia la vemos muy evidentemente cuando hablamos de material genético en células humanas y en células bacterianas. Acuérdate que esto lo deben haber visto en histología. Las células humanas son eucarióticas. Este término viene del griego también, para variar. Eucarióticas. Eus en griego quiere decir bueno, apropiado, ¿sí? Carión quiere decir núcleo. Las células humanas son eucarióticas porque tienen un núcleo evidente, un buen núcleo, con su membrana, separando de este modo el material genético de esa célula al interior del núcleo y dejando por fuera a su citoplasma. En cambio, en las bacterias no. En las células bacterianas decimos que son procarióticas. Pro quiere decir primitivo, quiere decir primero, primario, ¿verdad? Entonces, carión, núcleo. Aquí se traduce como un núcleo defectuoso, un núcleo mal hecho, un núcleo que no existe en términos generales, ¿sí? Las células bacterianas no tienen núcleo. Por lo tanto, su material genético no está recogido dentro de la membrana nuclear como en las células humanas, sino que está desparramado en todo su citoplasma. ¿Sí? Eso es lo que se quiere decir con eucariótica y procariótica. Otra pregunta, otra aclaración. Bueno, muy bien. Desde el punto de vista de su mecanismo de acción, ya empezamos a ver varios mecanismos de acción por parte de algunos ejemplos de medicamentos que actúan contra las infecciones, estos que actúan sobre la pared celular de las bacterias, los que actúan sobre la membrana de las bacterias, las que actúan sobre la síntesis de proteínas de las bacterias, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ya empezamos a ver entonces algunos mecanismos de acción de algunos agentes, de algunos medicamentos antiinfecciosos. En realidad, desde el punto de vista de su mecanismo de acción, podemos clasificar a estos medicamentos antiinfecciosos en dos grandes clases, dos grandes familias, los bactericidas y los bacteriostáticos. Los bactericidas son todos aquellos medicamentos que actúan contra bacterias, contra virus, en fin, contra lo que sea en forma selectiva y provocan entonces la destrucción total, es decir, la muerte celular del organismo que está produciendo la infección, bacterias, virus, parásitos. Entonces se habla de bactericidas. Si estamos combatiendo una enfermedad provocada por virus, se habla de viricidas.
viricidas. Si estamos combatiendo parásitos, hablaremos de parasiticidas, ¿sí? Entonces, acuérdense que el término sida o sidio es relacionado con muerte. Por ejemplo, homicidio. Un homicidio, bueno, pues es un crimen, porque aquí se trata de un asesinato, de un crimen contra un humano. Homicidio. Está muy de moda el feminicidio, qué lástima, ¿no? Feminicidio. ¿Sí? Es decir, un crimen, un asesinato en contra de una persona del sexo femenino. Bueno, entonces el término sidio, ¿sí? Entonces esto es lo que quiere decir. Hay entonces medicamentos de carácter bactericida, viricida, parasiticida, cuando destruyen directamente, matan directamente el germen que está provocando la enfermedad. En cambio, hay otra gran familia de estos medicamentos que también curan enfermedades infecciosas, pero de otro modo, prácticamente provocando la parálisis metabólica de las bacterias, de los virus o de los parásitos. Estos medicamentos no van a provocar la destrucción completa, la destrucción total de estos gérmenes, ni de las bacterias, ni de los virus, ni de los parásitos. Simplemente los van a dañar en su interior, los van a dañar para que se vayan paralizando sus mecanismos metabólicos y poco a poco esas bacterias que están provocando enfermedad, esos virus que están provocando enfermedad, etcétera, poco a poco entonces se vayan anulando, vayan sufriendo una especie de parálisis metabólica que al final los va a llevar a la muerte, pero no provocada directamente por este tipo de medicamentos que se llaman bacteriostáticos, así en conjunto, sino que, vuelvo a repetir, van a ir provocando la parálisis interna, la parálisis metabólica de estos organismos que están provocando enfermedad, para finalmente anularlos, ¿sí? Entonces, dos grandes familias dependiendo de sus mecanismos de acción: los bactericidas, que producen la muerte directa del microorganismo que produce la enfermedad, y los bacteriostáticos, que no matan directamente, que no destruyen directamente el germen, pero sí inhiben su desarrollo, inhiben su capacidad metabólica y de este modo lo anulan. Otra pregunta, otra cosa. Hay un término importante también que frecuentemente se usa en relación con estos medicamentos que controlan infecciones. El término antibiótico. Antibiótico. Seguramente tú lo has usado más de una vez. Antibiótico. Fíjense el término, antibiótico. Anti quiere decir en contra de, bios, vida. Sí. Desde el principio, desde que se descubrió la penicilina, se la catalogó también como un antibiótico. ¿Por qué? Porque acabamos de decir cómo actúa hace un momento, cómo actúa el mecanismo de acción de las penicilinas, y decíamos que actúan destruyendo la pared celular de las bacterias, y con esto acabando con ellas directamente, acabando con ellas. Bueno, pues aquí está simplemente tomando en cuenta este mecanismo de acción. ¿Qué quiere decir antibiótico? Antibios, contra la vida, contra un elemento
dotado de vida, contra un elemento vital. Y es que aquí vamos a combatir en las infecciones, vamos a combatir a organismos dotados de vitalidad. Las bacterias, entonces, se reproducen. Las bacterias tienen mecanismos metabólicos de absorción, mecanismos metabólicos de excreción, mecanismos metabólicos mediante los cuales producen sus propias proteínas, como la mayoría de nuestras células, etcétera. Todas estas son manifestaciones de vitalidad. Así son también nuestras células, las células humanas, con sus diferencias, con las células bacterianas principalmente. Entonces, por eso el término antibiótico, porque son sustancias que finalmente tienen como objetivo el destruir, el paralizar organismos vitales, organismos dotados de vitalidad. En un momento dado, el término antibiótico ha venido a usarse como un sinónimo de un medicamento antiinfeccioso, un medicamento en contra de una infección. Inicialmente, los primeros antibióticos que se obtuvieron, que se conocieron, estoy hablando aquí de las penicilinas, de las streptomicinas, de aquellos antibióticos que a principios del siglo pasado, en la década de los 20, de los 30, de los 40, empezaron a salir a combatir infecciones. Esos antiguos medicamentos contra infecciones se catalogaron como antibióticos, con mucha razón, porque la mayor parte de ellos tenían mecanismos de acción directamente contra las bacterias, ¿sí? Destruyéndolas directamente. Aquí también, en ocasiones, en estos casos, cuando hablamos de antibióticos, hablamos de espectro de actividad antibacteriana. Espectro de actividad antibacteriana. El término espectro parece ser un término macabro, un término como de horror, ¿sí? Algo espectral, es algo fantasmal, es algo relacionado con fantasmas, con cosas así por el estilo, ¿no? Ahora que viene el Halloween, ¿verdad? Famoso, nos vamos a hartar de fantasmas. Entonces, sí, espectro de actividad antibacteriana. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad que tienen estos medicamentos contra infecciones de dominar, de actuar contra una cantidad X de familias de bacterias, en muchas ocasiones diferentes entre sí. Cuando esto vemos entonces en un antibiótico, en un medicamento antiinfeccioso, que puede entonces actuar contra microorganismos gram positivos, al mismo tiempo que puede actuar contra gérmenes aerobios, entonces decimos que es un medicamento, es un antibiótico de espectro amplio, ¿sí? Es decir, que le puede pegar a muchas bacterias, a muchas familias bacterianas o a diferentes familias bacterianas. En cambio, cuando hablamos de un espectro reducido, un espectro de actividad antibacteriana reducida, ¿sí? Utilizando como ejemplo la claritromicina o utilizando como ejemplo la clindamicina, que son dos medicamentos que ustedes seguramente van a usar en su consultorio dental para combatir infecciones, veremos que estos medicamentos son muy específicos y actúan básicamente, sobre todo por su mecanismo de acción,
impidiendo la síntesis de proteínas de las células bacterianas. Esto ya los hace entonces muy exclusivos. Estos medicamentos no van a actuar contra otras bacterias porque en otras bacterias no se va a poder manifestar su mecanismo de acción. Entonces se dice que son medicamentos antiinfecciosos de espectro reducido. Tenemos los de espectro amplio y los de espectro reducido. Esto es lo que quiere decir el término, por si alguna vez lo han visto. Finalmente, ¿qué debemos, cómo se clasifican los medicamentos que se usan para combatir infecciones? Hay varias clasificaciones. Hay 3 maneras de clasificarlos. Primero, la primera manera, acuérdense que acabamos de mencionarla, que hay 2 grandes familias. La familia de antibacterianos bactericidas y la familia de antibacterianos bacteriostática. Los bactericidas son los que matan directamente, son los que destruyen directamente el organismo infeccioso. Los bacteriostáticos no, solamente van a actuar paralizando su maquinaria metabólica, su maquinaria interna de las bacterias, pero no las matan directamente. Entonces, una primera clasificación de estos medicamentos están los bactericidas y los bacteriostáticos. 2. Por su mecanismo de acción. Hace un momento hablamos de su mecanismo de acción, que algunos actúan directamente sobre la pared celular de las bacterias, que otros actúan más bien a nivel de su membrana, que otros actúan a nivel de la síntesis de proteínas, de las bacterias también, que otros van a actuar más profundamente dentro de la célula bacteriana a nivel de su código genético, etc. Entonces, por su mecanismo de acción, también podemos clasificar estos medicamentos que combaten, que controlan infecciones. Y por último, por su estructura química. Por su estructura química. Así, por ejemplo, la familia de las penicilinas es una gran familia porque aquí tenemos cuatro clasificaciones: las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos. Bueno, pero todos ellos pertenecen a una gran familia que se conoce con el nombre de beta-lactámicos. Beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque en su conformación molecular encontramos siempre un anillo, una estructura cíclica que recibe el nombre de anillo beta-lactámico. Entonces, por su estructura química también podemos clasificar o se pueden clasificar estos medicamentos. Vamos a dejarlo aquí y volveremos a retomar el tema mañana. Voy a pasar lista para que se puedan retirar. Bueno, Aranda. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Arenas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Barajas. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cabrera. No se pudo conectar debido a que tenía como una cita médica. Bueno, muy bien. Gracias. Canales. Presente. Casillas. Presente. Cázares Amezquita. Presente, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Cázares Barragán. Presente. Cervantes. Presente. Cruz. Presente. Del Villar. Tiene cita con el dentista ahorita, doctor. Vaya, hombre, qué oportunos. Delgadillo. Presente. Frausto.
Presente, doctor. García de la Torre, Presente, doctor. Buenas tardes. García Romero, Presente, doctor. Hernández, Presente, doctor. Huerta, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Infante, Presente. Lara Marta, Presente. Lara Ríos, Presente. Lee, Presente, doctor. Londoño, Presente, doctor. López, Presente, doctor. Marín, Presente, doctor. Marún, Presente. Mesa, Presente. Mireles, Munguía, Presente. Muñoz, Presente. Navarro, Presente, doctor. Ocampo, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Orozco Arias, Presente. Orozco Gallardo, Presente, doctor. Orozco Rentería, Presente. Pacheco, Presente. Pío, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Preciado, Presente, doctor. Ramírez, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Reyes, Presente, doctor. Rodríguez, Presente, doctor. Romero, Presente, doctor. Romo, Presente, doctor. Ruiz, Presente, doctor. Salcedo, Presente. Sánchez Casillas, Presente, doctor. Buenas Sánchez, buenas tardes. Sánchez Gutiérrez, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Sánchez Cendejas, Presente, buenas tardes, doctor. buenas tardes. Santana, Presente, doctor. Tapia, Presente. Valdés, Presente, doctor. Villalpando. Presente, doctor. Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos veremos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias. mañana. Buen día. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.